Seven Ruins. La activación simultánea de los artefactos, armas transformantes. El drag ride transformante del final al principio Uro. Boros. Guión. Lux volvió a sus sentidos y devolvió su conciencia a lo que veía ante sus ojos. Tal vez fue un acontecimiento de solo 1 o 2 segundos, porque el Gigas a lo lejos y Ragreed ante él estaban a la vista de Lux igual que antes. Ahora lo entiendes. Se acabó para todos ustedes. Tú caíste en el plan de nuestro estratega Sama. Tu cuerpo no debería estar en condiciones de usar ese Bahamut por algunos minutos más, ¿verdad? Así que tu objetivo para atraerme es ese. Lux miró a Ragreed con ojos y voz fríos. Lux fue atraído a la fortaleza escondida del norte, el ejército del nuevo imperio se hizo añicos y el factor decisivo fue cómo siguió hablando provocativamente con Lux. Todos esos fueron los cimientos para hacer esta situación. Hayes estaba de guardia contra Bahamut. Dio el evento a una situación en la que Lux tuviera que usarlo y robó drásticamente su límite de tiempo de operación. No importaba lo que su lado intentara hacer, ya estaban arrinconados en una situación de impotencia sin nada que se pudiera hacer. El plan de Hayes trató de obtener una cierta victoria así. Toda la mala premonición de Lux estaba en lo cierto, el evento estaba pasando a una situación que era incluso peor de lo que él imaginaba. Como cuando Lux intentó destruir el imperio en el pasado. Pero su yo actual era diferente del pasado, ahora tenía muchos camaradas en los que podía confiar. Por eso se decidió a sí mismo. Que aquí y ahora mismo una vez más ellos salvarían el nuevo imperio con su poder. Ragreed Forus. Te has decidido a ti mismo, ¿verdad? ¿Qué? Ragreed frunció el ceño hacia la tranquila declaración de Lux. Completamente diferente de en el pasado cuando estaban en la corte imperial, la cara de Lux ocultaba determinación en su interior. Pones tu apuesta en Eiburg y en ese estratega Hayes. En cuanto a mí apuesto a todos los que ponen su confianza en mí, y los alejaré a todos ustedes. Inmediatamente después, el drag ride negro que Lux llevaba hizo un vórtice de onda de choque con Howling Roar. Un acto fútil. Pero, Ragreed se mantuvo firme y tiró del gatillo de su cañón apuntando a la silueta de Lux. La armadura azabache fue destrozada e incontables fragmentos bailaban en el aire. Pero, esto es. Ragreed estaba desconcertado porque el oponente no desplegó la barrera intencionalmente y extrañamente no hubo resistencia por parte del golpe. Cuando buscó la silueta de Lux que perdió de vista, una voz tranquila entró en su oído al lado de un campanario cercano. Manifiéstate, dragón violento que devora la carne y la sangre de los dioses. Corta el cielo de las nubes oscuras, Bahamut. ¿Qué? Ragreed alzó una voz conmocionada al oír la contraseña murmurada. Inmediatamente después, las partículas ligeras convergieron en alta velocidad y formaron. Un drag ride negro azabache fue convocado una vez más. La forma aerodinámica de Mitrildite, gema de acero fantasmal, revestida con el poder del dragón se manifestó y emitió un brillo ominoso como para mostrar ese poder absoluto escondido dentro del marco. ¿Cómo? ¿Cómo puede haber dos Bahamut? Conecton. En el momento en que Lux murmuró fríamente, el drag ride se desplegó desde el interior y se transformó en una armadura que cubría el cuerpo de Lux. Lo que llevaba puesto mientras me perseguías era un simple wyvern. Solo tenía sus partes de armadura ajustadas y pintadas de negro. ¿Qué? Tal cosa. Imposible. Sí, la verdadera identidad de lo que Lux le solicitó a Lisa en la capital fue eso. Era otro drag ride que era diferente de su wyvern original que estaba sintonizado para la defensa. Era un wyvern con su armadura y barrera raspadas lo más bajo posible para que fuera de un tipo ligero que destacara por su velocidad. Haciéndolo hábilmente, los ojos de Ragreed fueron engañados. ¿Cómo puedes hacer algo así? En primer lugar, deberías estar preparándote para el exterminio de los Evis. No deberías saber nada sobre nuestro ataque. Y, sin embargo, ¿por qué? Guau. Lux se deslizó y tomó la posición por encima de Ragreed. Ignoró la pregunta y cortó al ex wyvern. Ragreed casi se estrelló contra el campanario por el impacto que recibió, pero justo antes de que se estrellara, la superficie de su armadura brilló y su trayectoria se alteró,
evitando que se estrellara. No fue como si entendiera lo que sucederá. Pero, estoy planeando de antemano, al menos preparar un plan que pueda reaccionar contra cualquier cosa que pueda suceder. La respuesta para la pregunta de Ragreed fue extremadamente simple. Desde el principio, Lux ya albergaba dudas sobre la existencia de la aldea desierta donde se alojaba una gran cantidad de Evis, y también el hecho de que el nuevo imperio pudo obtener la información al respecto de antemano. El estratega enemigo Hayes también conocía bien la información sobre la especificación de Overlimit. En ese caso naturalmente Lux consideró la posibilidad de que Hayes pusiera en movimiento un plan para agotarlo, y entonces Lux se lo pidió a Lisa como la contramedida en contra de eso. No tengo tiempo en este momento. Pero yo también tengo algo que quiero confirmar. Lux introdujo energía en su gran espada, Chaos Brand, y soltó una cuchillada con el menor movimiento posible hacia el desequilibrado Ragreed. Apuntó a la parte que brillaba en la superficie de la armadura en ese momento y la golpeó con fuerza. Asterisco crackle, asterisco. Después de un pequeño estallido de electricidad, una luz que parecía polvo brillante se derramó desde la superficie y se escuchó una débil voz. Así que esa es la verdadera forma de eso. Lo que fortaleció tu Drag Ride y ayudó al control fue Chi. Ragreed chasqueó la lengua al oír lo que Lux señalaba. Lux no estaba seguro de todos los detalles, pero lo más probable es que se debiera a la cooperación de alguien, o tal vez a una vieja tecnología que dormía dentro de la ruina que se aplicó en el ex-Wyvern. Pensando en cómo Hayes usó la quinta ruina para invadir la capital real, no era difícil de imaginar. ¡Guau! Lux derribó a Ragreed al suelo con el movimiento de vuelta de su espada. Después de ver el ex-Wyvern que se estrellaba en las inmediaciones de la arena, Lux aterrizó en el ring de la arena donde los espectadores ya estaban empezando a evacuar. Aterrizó frente a Grife, quien estaba allí vestido con el Drag Ride divino Cuelebre. Las aclamaciones y la conmoción se levantaron al ver la intrusión del Drag Ride no identificado. ¿Qué podría ser esto? De repente, un misterioso Drag Knight aterrizó en la posición del lado del nuevo imperio. El oficial militar vestido con drake que tenía el papel de comentarista también planteó una voz sorprendida como tal. Debido a que la distancia desde los asientos de la audiencia hasta el centro del ring estaba bastante lejos, seguramente casi todos no notaron que era Lux. Oh. Pensar que habría una actuación excelente en la que vendrías aquí para mí, En el lado opuesto, Grife pareció darse cuenta de que era Lux. Su boca se aflojó e hizo una sonrisa. Puedes aceptar pelear conmigo, aquí mismo ahora. No tengo objeción aquí, no tengo la intención de retractar mi declaración anterior, ¿sabes? Independientemente del resultado de este encuentro, vamos a capturar a la princesa de ustedes, y luego hacerla escupir la ubicación del culpable sin importar nada. No voy a permitir que lo que sucedió hace 10 años vuelva a repetirse, cuando el antiguo imperio acusó a mi padre de un crimen y lo mató. Lux también estaba preocupado por Lisa, pero ahora tenía que detener a esta persona primero. Lux se quedó quieto en la posición designada y recorrió con la mirada. Justo afuera del ring, el oficial militar que tenía el papel de árbitro estaba mirando el Bahamut de Lux con una cara perpleja. Era natural que se desconcertara cuando un Drag Ride desconocido entró de repente en el ring. A regañadientes, Lux respiró un poco para revelar su identidad, pero luego. Lo conocí antes, así que lo recuerdo. Ese tipo es sin duda uno de los representantes del nuevo imperio. Si lo entiendes, da la señal de inicio rápidamente. No es otro que yo, el oponente, quien lo reconoce así, bien. _S, sí. Amenazado por Grife, el árbitro se movió apresuradamente hacia la dirección de los asientos de la audiencia y echó un vistazo a la complexión de los miembros del comité de gestión. Y luego, tal vez le dieron una señal de acuerdo porque el árbitro inmediatamente levantó la voz. Entonces, la última batalla, que es la tercera batalla de hoy, Nuevo Imperio Atismata versus Ducado de Guaneim, comenzará el tercer encuentro. El duelo entre un misterioso Drag Knight que voló desde el cielo contra el líder de los representantes del Principado de Guaneim, Grife. Dentro de la capital real que ya estaba imponiendo el estado de alerta máxima, en la arena que estaba envuelta en una extraña atmósfera donde los espectadores comenzaban a evacuar,
comenzó el último encuentro de All Dragon Battle. Batalla, comiencen. En el instante en que sonó la voz del árbitro, el cuélebre de Grife salió disparado. Sus alas traseras arrojaron aire explosivamente, acortando la distancia al instante mientras desataban un golpe al mismo tiempo. En el momento en que Lux lo bloqueó con su gran espada, un Howling Roar lo golpeó desde arriba de su defensa. ¿Qué? La barrera de Bahamut bloqueó el impacto y se vio forzada a retroceder. Desde lo alto de la barrera, el peculiar corte de Talblade no le importó y golpeó con el impulso de una ola creciente. Fue como un viento furioso. Era un estilo de táctica ofensiva que despojaba por la fuerza al oponente de cualquier elección al tomar constantemente la iniciativa, arrinconar al enemigo y continuar atacando sin pausa. Esa lluvia de ataques que parecía descuidada desde una mirada aumentó en precisión y poder cada vez que se desataba, arrinconando al enemigo con certeza. El enemigo era sin exageración una persona fuerte. Si Lux quería derrotar a este hombre en esta situación actual, solo había una forma. Reloadon Fire Foutandive. En el momento en que cruzaron sus espadas, el Bahamut de Lux expulsó la luz roja para mostrar la activación de su vestimenta divina. Como respondiendo a eso, Grife también invocó rápidamente su vestimenta divina. La vestimenta divina que comprimía la energía y el fenómeno de los primeros 5 segundos, luego la activaba y duplicaba en los últimos 5 segundos, Reloadon Fire. En contraste, el Foutandive de Cuélebre hizo que durante unos segundos cuando se activara la habilidad, el ataque del enemigo no lo afectara y se desviara, por así decirlo, era una vestimenta divina que transformaba el Drag Ride en un estado invencible. Lux estaba evadiendo las cuchilladas de Cuélebre mientras tallaba muchas cuchilladas usando la hoja de la gran espada que empuñaba en la superficie de la armadura enemiga. Pero, su ataque que se desencadenó con la velocidad habitual, naturalmente, no logró pasar. Al final, incluso la punta de su espada se desvió y en su lugar se le expuso una pequeña abertura. Te tengo. La espada de Grife golpeó con un fuerte golpe. Aunque Lux se retiró del rango por un instante más rápido, la superficie de su armadura tuvo un leve rasguño. Aún así, Lux no mostró ninguna agitación y miró a Grife con una expresión que no mostraba ninguna apertura. Eso es bastante. Entonces esta es tu verdadera fortaleza. Pero al final no tiene sentido, ¿sabes? Foutandive de Cuélebre no se verá afectado por ningún tipo de ataque. Tú absolutamente, guión. En ese momento cuando Grife sonrió orgullosamente, algo extraño ocurrió. Asterisco Pasi, asterisco un fuerte impacto estalló, y junto con él, innumerables líneas de barras rojas recorrieron instantáneamente la armadura de Cuélebre. La energía de impacto del Force Core con la que se llenó el Chaos Brand de Bahamut. La energía entró en vigor con una diferencia de tiempo diferida y atacó a Cuélebre justo después de que se cortó el efecto de Foutandive. ¿Qué? El Foutandive te brinda aproximadamente 7 segundos de invencibilidad. Apuntando en el momento en que se apaga, me demoré en el momento en que el impacto de la espada que empuñaba llegara a ti mediante el uso de la habilidad de Reloadon Fire. Lux aceleró al mismo tiempo que lo dijo con frialdad, y golpeó el torso de Cuélebre con un ataque de poder total donde Lux puso todo su peso sobre él. La espada se balanceó hasta el final como si también estuviera disparando a través de la barrera generada, enviando a Grife volando a gran distancia. Grife se estrelló en la pared de la arena y el impacto hizo que se disipara su barrera desplegada. Con eso basado en la regla el encuentro fue decidido. El representante del Ducado de Guanheim tiene su barrera disipada por el daño y no puede seguir luchando. El ganador del tercer encuentro y de la tercera batalla es el nuevo Imperio Atismata. Oh. La repentina intrusión del Drag Knight negro y esa dramática conclusión causaron que los espectadores del nuevo imperio que aún permanecían en medio de la evacuación provocaran revuelo. Lux lo escuchó vagamente como desde muy lejos mientras miraba a Grife que había sido golpeado contra la pared. Eso fue peligroso. Lux ganó su peligrosa apuesta y él acarició su pecho para liberar dentro de su corazón. La pelea, sin duda, se prolongaría si no resolvía el encuentro en esta fase de apertura. Si la coincidencia se prolongara, no estaría claro cómo resultaría el resultado.
Y luego Lux pudo ganar esta batalla simplemente por la diferencia decisiva de información que ambos lados poseían. Lux sabía sobre el rasgo y la vestimenta divina que el drag ride divino Cuélebre de Grife poseía al cruzar directamente la espada contra él, mientras que Grife no sabía nada sobre el Bahamut de Lux. Esta fue una victoria que no podría obtener sin la personalidad imprudente de Grife y esa batalla accidental, pero por ahora estaba bien así. Primero era detener el movimiento de Grife y el ducado de Wanaim que estaban en un estado explosivo que podrían romperse en cualquier momento. En el momento en que se borró el primer objetivo, Lux envió Dragon Voice a través del Drake de Nokuto que se limitaba a varios miembros. Lo siento por decir varias cosas irrazonables. Todas, puedo pedirles que peleen siguiendo la estrategia que acabo de decir. Cuando Lux hizo esa pregunta con una leve sensación de disculpa en su tono, las voces de todas respondieron de inmediato. Sí, voy a comenzar. Crucifer, AG. Entendido. Pilfi, entendido, Lux. Celis, sí. Lux-san, por favor cuídate. Nokuto, gracias a todas inmediatamente después, Bahamut que Lux conducía voló con un impulso explosivo. Y luego, desde el cielo, se abalanzó hacia una parte de la entrada trasera del castillo que le informaron. Parte 10. ¿Qué deberíamos hacer? Ah, hay alguien que conozca el mecanismo de la quinta ruina. A este ritmo, la capital será los oficiales Drag Knights, que protegían al nuevo imperio, estaban rodeando a Gigas usando Wyvern para atacarlo, pero estaban perdidos sin poder hacer nada. Habían intentado más o menos todo tipo de ataques, pero la fortaleza de acero existente ante sus ojos no se vio afectada en absoluto. No pudieron ni siquiera detenerlo. En esta situación donde ni siquiera era una pelea, los oficiales casi cayeron en la desesperación. Fue entonces cuando pudieron escucharlo. Se ve tedioso, ustedes ignorante grupo de chusmas incivilizados. ¿Qué? De repente, una voz vino de la parte principal de Gigas. Ster corrió a través de los oficiales voladores del nuevo imperio. El estratega Ayes que se coludió con el imperio de Eiburg llevaba una enorme armadura gris plateada, de pie sobre la cabeza de Gigas. Tú, bastardo, eres la mente maestra que está controlando esta ruina. No, lo entendiste mal, soy el Salvador. Me mantendré en la cima para gobernar este mundo en lugar de ustedes montones incompetentes. Regocíjense ganado, su honrado dueño finalmente vino después de mucho tiempo, ¿sabes? Montón de tonterías. Fuego. Varios oficiales apuntaron a Ayes y jalaron sus gatillos de cañón simultáneamente. El cañoneo concentrado de docenas de Wyvern continuó y causó una violenta explosión. Pero, ya pueden cortarlo. Tengo la razón. Ayes alzó una voz tranquila mientras se encontraba en medio de una vorágine de bombardeos que incluso un drag ride divino con su barrera desplegada no podía mantenerse ileso. No, no está funcionando. No, no hay manera. Delante de Ayes había una capa de barrera luminosa de forma redonda. No se produjo el menor ataque más allá de esa barrera. En lugar de llamarlo una barrera, era como si el espacio mismo se hubiera cortado. Llego tarde con la presentación. El nombre de mi drag ride divino es menor que Nidog mayor que. El nombre de su vestimenta divina es menor que Astral Line, Sevirer, mayor que. Ayes mostró una sonrisa malvada y el brazo de la armadura preparó una espada con una forma peculiar. La espada tenía una hoja larga que era varias veces más larga que la hoja normal. En el lado opuesto del mango había también la misma hoja alargada, una espada de forma única, espada de 2 hojas. Cuando Ayes, que llevaba puesto a Nidog, descuidadamente bajó la espada de forma atípica que estaba teñida con la luz de su vestimenta divina, ten cuidado. Despliega tu barrera con el máximo poder. El mundo se dividió en dos, junto con la armadura de los oficiales y la barrera con poder máximo que desplegaron. Parte 11. ¿A dónde me llevarán? Lisa, que fue reprimida por el ejército rebelde que ya se estaba infiltrando dentro del castillo sin siquiera tiempo para sacar su Sword Device, fue sacada fuera del castillo sin que nadie lo notara. Cuando Lisa preguntó eso detrás del castillo rodeado de árboles, un hombre del ejército rebelde sonrió ampliamente.
Queremos que aceptes el rol de arbitraje para no aumentar el número de sacrificios innecesarios en esta guerra, eso fue lo que dijo el estratega. Me dijeron que hay un secreto en el cuerpo de Su Alteza que puede lograr eso, guión. De repente, Lisa gimió con una expresión como si su pecho hubiera sido apuñalado. Ella notó el plan de Hayes desde esa frase. El ejército rebelde que planeaba reprimir al nuevo imperio no debería pensar en la paz ni en nada. En otras palabras, lo que Hayes estaba deseando de Lisa era persuadir a la gente, no, su objetivo era hacer saber que la princesa Lisa era una humana al lado del ejército rebelde. Expondrían la marca del antiguo imperio que estaba grabada en su cuerpo en el pasado, revelarían que su verdadera identidad era la de una traidora, reduciendo la fuerza unificadora del nuevo imperio y Lisa, cayendo la situación en el caos y haciéndolo más fácil para tomar el control del país. Esa era su intención. No bromees, ¿crees que todos pueden seguir usándome así tantas veces como quieran? Oh. Aunque escuché que Su Alteza es una persona a la que no le gustan los conflictos innecesarios y es amable con la gente. En el momento en que el hombre del ejército rebelde movió su barbilla hacia una dirección lejana, Lisa vio eso. Eso es. A gran distancia, a través del paisaje urbano de la capital real, pudo ver la figura de Gigas. Y luego, la visión del destello emitido por el Drag Ride en la parte superior de su cabeza cortando la atmósfera, dividiendo a las fuerzas armadas del nuevo imperio y la ciudad en partes. ¿Qué? Asterisco plap asterisco, Lisa cayó en el lugar con asombro. ¿Entiendes ahora? Este es el último trabajo que los impotentes pueden hacer por el bien de este país. Si Su Alteza sigue la intención de nuestro estratega, no habrá más ataques que este, ¿sabes? No hay forma de que pueda hacer algo así. Algo como que yo le entregue este país a alguien como tú es, aunque era para que la gente no fuera lastimada, pero hacer cosas como traicionar su confianza y entregarlas a otra regla era solo. ¿Hay algún significado para que actúes así de valiente? Alguien como tú que los decepcionó en el encuentro antes de esto. La sensación de Lisa fue sacudida cuando lo recordó. Tal vez un humano que estaba dudando incluso de su propio poder no tenía ninguna calificación para dirigir a la gente. Aún así, ese tipo me lo dijo. Que luchará junto conmigo. Justo después de que Lisa cerró los ojos y gritó, un impacto golpeó el suelo como un rayo. _E. En el momento en que abrió los ojos con sorpresa, las armaduras de los Drag Knights del ejército rebelde se rompieron por completo. El ejército rebelde gimió y colapsó. Y luego la verdadera identidad de quien lo hizo se hizo evidente. El que bajó era un Drag Knight vestido con una armadura negra. Era la silueta del Black Hero que vio hace 5 años en ese día. Tú. Siento llegar tarde, Lisa-sama. Cuando Lisa murmuró, Luke sonrió con calma y le entregó el Sword Device de Tiamat que recuperó de la mano del ejército rebelde. La mano de Lisa que la aceptó tembló, tropezó y se puso en cuclillas en el acto. Yo no. No tengo la cara para mirarte. Lisa bajó la cabeza mientras hablaba con una voz que desaparecía. A pesar de que prometí proteger a este país junto contigo. Hice que Tiamat se descontrolara en el Dragon Battle, y detuve ese juramento yo misma. Eso fue lo que hizo Hayes. Me di cuenta de cómo ella también lo hizo. Haré algo al respecto, pase lo que pase, es por eso que lo sé. Pero incluso si aclaramos eso, es posible que todos ya no lo crean más. La confianza de la gente en mí podría no volver. Y sobre todo, es fastidioso. Lisa levantó su cara. Sus ojos estaban húmedos. Es molesto que por mi culpa, incluso haya sido burlado y tratado como villano. Tú que peleaste y arriesgaste la vida por el bien de este nuevo imperio más que nadie, quiero que todos lo reconozcan, eso es lo que quería, y sin embargo. En ese momento, Luke se dio cuenta por primera vez. Lisa habló sobre hacer de Luke su caballero porque quería salvar a Lux, que no podía ser reconocido por la gente porque una vez fue parte del antiguo imperio, que fue acusado de ser un criminal incluso ahora, y que todavía era ridiculizado por una parte del país por eso. Ella quería convertirlo en una existencia que fuera reconocida por toda la gente de este país como su caballero en este nuevo imperio. El interior de su pecho se volvió cálido y ella pensaba eso por él.
Lux acarició suavemente la cabeza de tal Lisa con su mano. X. Muchas gracias. Por pensar en mí todo este tiempo. Pero estoy bien. Incluso sin este país y toda su gente reconociéndome, puedo luchar solo con tu reconocimiento. Ofreció su mano frente a Lisa una vez más con una voz amable. Por eso, por favor lucha conmigo. No por el bien de nadie, sino por tu propio juramento. Necesito la fuerza de Lisa-sama. Para salvar a este país una vez más, esta vez con seguridad. Lisa, quien escuchó esas palabras, lentamente tomó aliento, y levantó su rostro. Y luego agarró el mango de su sword device con una mano temblorosa, y la sacó de su funda como si se estuviera decidiendo. Despierta, progenitor de los comienzos. Oh dragón monarca de los dioses que formas un ejército por tu cuenta. Tiamat. Partículas ligeras convergieron en alta velocidad. Inmediatamente después, el gran dragón carmesí que fue convocado se dividió en innumerables partes y se transformó en una armadura que cubría todo el cuerpo de Lisa. Después de parpadear ligeramente y mirar hacia el frente, allí estaba la figura de Gigas acercándose al castillo mientras pisaba los edificios en su camino. Es un sentimiento misterioso. Aunque ahora mismo se sentía realmente aterrador usar un drag ride, pero ahora se siente realmente tranquilizador. Esa es la verdadera Lisa-sama, seguramente. Vamos, Lux. Tenemos que golpear a los montones que hacen lo que quieren en mi país, después de todo. Lux asintió con la sonrisa segura de sí misma de Lisa. Nii-san. Todos están en posición. Vamos a empezar. Al mismo tiempo, la voz de Eiri llegó a través de Drake, la Dragon Voice de Nokuto. Lux envió su voz a través de la Dragon Voice que ya estaba conectada a Crucifer, Pilfi y Celis. Cuento con ustedes. Todo el mundo. Lux dijo eso mientras que al mismo tiempo voló su Bahamut junto con Lisa. La operación contra Gigas, que continuaba moviéndose en línea recta hacia el castillo, finalmente comenzó. Parte 12. Advertencia era una voz que sonaba robótica y teñida con una presencia hueca. Una voz amplificada que era diferente de Dragon Voice, que era una habilidad de comunicación entre compañeros dragrides, se emitió desde la parte principal de Gigas. Aproximadamente 100 Drag Knights del ejército del Nuevo Imperio se dirigían a interceptar, así como a defenderse contra Gigas. La mitad de ellos fueron derribados por el bombardeo de Gigas y el Nidhogg de Ayes, y la mitad restante se retiraba con los heridos entre ellos. El distrito noreste de la capital, que comenzaba a ser evacuado, ya había sido aplastado y cayó en un estado medio destruido. La causa de eso, Gigas se estaba moviendo hacia el castillo a alta velocidad. La batalla ya está decidida. Militares del Nuevo Imperio, así como la reina y sus subordinados en este lugar, deben mostrar rápidamente su voluntad de rendirse postrándose. Al hacerlo, cualquier ataque posterior se detendrá y otorgaremos el descanso que es nuestra norma para todos. Ayes proclamó eso sobre las personas que corrían por intentar escapar. El Nuevo Imperio, que tenía su fuerza dispersa y también su línea de defensa destruida, no tenía más métodos para oponerse. Y luego, esta advertencia era una trampa. Eiburg ubicaría al ejército rebelde que apoyaba al antiguo imperio como cabeza e indirectamente gobernaría el nuevo imperio. Además, se mostraría a los VIP de muchos países que vinieron a la Dragon Battle con el objetivo de controlarlos también. Los cónsules dentro del castillo caótico no pudieron encontrar ninguna solución innovadora contra esta advertencia. Mientras se podía escuchar el grito y la voz confusa de la gente desde las calles de la capital, desafortunadamente, sus señores no dieron su respuesta, por lo tanto, reanudaremos el ataque. Justo después de esa fría proclamación, Gigas se movió. Las innumerables bocas de cañón que crecían en esos hombros gigantes apuntaron hacia abajo. Fue entonces cuando se produjo una anormalidad. Asterisco Gakiai, asterisco los delgados y largos brazos que crecían en los hombros de Gigas con innumerables articulaciones en él. Uno de esos brazos que parecía una aguja se inclinó repentinamente, la postura de Gigas se desmoronó y se inclinó hacia adelante. Inmediatamente después, las incontables balas de luz se dispararon desde esos hombros y la parte del pecho cayó sobre el área verde justo debajo de donde la gente ya había terminado de evacuar. ¿Qué?
Hayes, quien estaba cerca de la cabeza de Gigas, notó la causa de eso y frunció el ceño. Mirando más de cerca, Pilfi, quien estaba usando Taifún, enredó varios cables de pile anchor en uno de los brazos de Gigas, tiró hacia abajo y rompió el equilibrio. Actuando como una tonta. El Fajura. Aplástala. Después de que Hayes diera esa instrucción al autómata, Gigas tiró de su otro brazo gigantesco y apuntó a Pilfi, pero, ese instante cuando su atención se desvió hacia abajo, el brazo izquierdo que Gigas estaba levantando fue golpeado con una bala de luz. Esto es, no me digas. Starlight Zero, esa era la bala de luz comprimida disparada desde el Lindworm de Celis. Cuando Hayes notó eso ya era demasiado tarde. El ataque que se disparó desde el armamento especial de gran alcance de destrucción envió volando el brazo izquierdo de Gigas. Las innumerables bocas de cañón que sobresalían de sus hombros fueron destrozadas. Ese abrumador poder ofensivo fue podado temporalmente. Hayes maldijo al recibir esa feroz ola de explosión. Lucha sin sentido. Suficiente, ignóralas y aplasta el castillo bajo tus pies. Al escuchar las instrucciones de Hayes, los pies de Gigas se movieron como una montaña. Marchó mientras causaba un rugido feroz en el suelo. Los muchos ciudadanos en el área alrededor del castillo hasta la arena vieron eso y gritaron, corriendo por intentar escapar. Pero cuando esos pies llegaron hasta cerca del muro del castillo que rodeaba el palacio, un solo Dragride se interpuso en su camino. Arrodíllate bajo mi nombre. Supresor. Lisa, vistiendo a Tiamat, desenfundó su Sword Device y señaló a Gigas. Instantáneamente, se formó un campo de gravedad en una mancha de esa gigantesca pierna derecha y su movimiento se tornó opaco. Al ver eso, Hayes miró a Lisa desde arriba de la cabeza de Gigas. Entonces vienes a exponer de manera incorregible tu vergüenza, princesa Sama. Cállate, aspirante a estratega. Te devolveré tu deuda a este país y a mí. Ja. No te dejes llevar, tú simple princesa sustituta. ¿Qué puedes hacer, hija de puta? ¿Crees que este Gigas puede ser detenido por algo así? Tal como lo dijo Hayes, la carga del campo gravitatorio no hizo nada y Gigas reanudó su marcha. Era como si proclamara que algo como la resistencia de Lisa no tenía sentido. Pero al momento siguiente, cuando Gigas estaba a punto de dar un paso más, Reload on Fire. Asterisco doon, asterisco, una de las piernas de Gigas aplastó el pavimento de piedra y el suelo y lo atravesó hasta que estuvo debajo del suelo. ¿Qué? Debido a la presión de gravedad que se reforzó hasta varias veces desde antes, esa pierna se enterró profundamente en el suelo. Lux, vistiendo a Bahamut, estaba mirándolo con calma desde el aire. La vestimenta divina de Tiamat, el campo de gravedad que en un vistazo parecía que no funcionaba en absoluto, pasó por el fortalecimiento de la compresión de Reload on Fire de Bahamut. En el momento en que Gigas trató de ignorarlo y dio un paso adelante, el poder del campo de gravedad se volvió varias veces más fuerte y atacó. Pero ¿por qué hay un hueco debajo de este tipo de lugar? ¿Qué demonios? Debería enseñarte, aspirante a estratega. Como ves, el subterráneo que hay alrededor tiene un túnel a gran escala que fue desenterrado en la época del Antiguo Imperio. Fue algo creado hace más de 100 años, por eso solo muy pocos lo saben. Guión. Hayes también adivinó el hecho de escuchar a Lisa explicando con orgullo. La gente en el pasado estaba construyendo una ciudad arriba sabiendo que había un túnel debajo porque se construyó para poder soportar una gran carga y peso. Pero, debido al Reload on Fire Deluxe, la presión de gravedad del supresor se reforzó varias veces, y apuntando al momento en que el super pesado Gigas entrara, se preparó una trampa para hacer que el pie pisara el suelo. Pero incluso con eso, lo mejor que podía hacer era sellar una pierna de Gigas, pero en este momento se creó una situación completamente ventajosa. Chi. Hayes chasqueó la lengua. Para que Gigas sacara su pierna enterrada, iba a poner ambas manos en el suelo, luego se movieron dos personas más. Pilfi disparó pile anchor desde cada parte de Taifún y contuvo una parte del delgado y largo brazo. Al mismo tiempo, condujo su Dragride con su booster al máximo poder y corrió por la calle. Al remolcar el brazo una vez más, el equilibrio de Gigas casi se desmorona. ¿Crees que voy a dejarte hacer lo mismo una y otra vez?
cuando la voz de Ayes resonó, Gigas levantó su brazo izquierdo restante y apuntó para aplastar a Typhoon. Obstruir con eso no está permitido. Pero, el ataque de lanza del volador Lindworm de Celis apuntaba en su lugar. Apuntó a la unión de innumerables articulaciones e hizo un ataque de empuje con la máxima descarga de electricidad. Chispas fabulosas se extendieron por todo el brazo izquierdo que parecía una aguja, y su movimiento se detuvo por un momento. Inútil. El brazo de Gigas no se detendrá con un solo drag ride. Cuando el brazo izquierdo de Gigas se bajó un momento después, Pilfi ya había liberado el atado de Pile Anchor, liberando el brazo derecho y escapó. Sigues haciéndolo insignificante molestia. Justo después de que Ayes maldijo, ella lo notó y contuvo la respiración. El brazo derecho de Gigas que estaba remolcando Pilfi estaba congelado. 10 puntos impares de innumerables articulaciones existentes se congelaron y su movimiento estuvo casi completamente sellado. En el cielo a una pequeña distancia de allí, Crucifer vistiendo Fafnir y preparando su freezing cañón estaba flotando. Durante los 10 segundos, la atención de Ayes se desvió cuando Celis detuvo el ataque del brazo izquierdo de Gigas. Crucifer disparó varios tiros de congelación en cada articulación con una precisión aterradora y selló ese brazo derecho. Nos tomaron con esto, Lord. No podemos hacer movimientos. La voz de un autómata vino desde Gigas hacia Ayes que llevaba Nidog. Ayes también finalmente entendió todo con eso. Su mayor fuerza de combate Gigas tuvo su invasión detenida por completo con la cadena de cooperación de 5 drag rides divinos. Las bocas de cañón destrozadas que sobresalían de todo su cuerpo estaban siendo reemplazadas, pero había cierta distancia hasta el castillo. Inmediatamente después, 3 personas además de Lisa y Lux se dirigieron hacia el castillo y comenzaron a moverse respectivamente. Restringir el estado congelado para hacer que ambos brazos se puedan utilizar y extraer la pierna enterrada más de 10 minutos son necesarios hasta que Gigas se recupere a un estado impecable. El cuerpo principal de Elfajura que controlaba a Gigas desde el área de la sala de control envió una voz a Ayes diciéndole eso. Muchas personas y nobles fuera de la arena que estaban evacuando vieron esa vista e hicieron un gran revuelo. Fu. Lux dejó escapar un suspiro de alivio al ver que su plan iba bien por el momento. Tenía a Ascharis y Tilfar para investigar la estructura de la quinta ruina, Gigas. Debido a que la forma de Gigas era muy diferente de otras ruinas, les hizo buscar la ruta más corta hacia su parte más profunda. Por supuesto, solo había una pequeña posibilidad de que descubrieran la ruta muy bien, aún así no tenían más remedio que hacerlo. Operación exitosa Ni-san. Lo que queda es tal como lo planeado, por favor ten mucho cuidado. Eiri, quien estaba observando la situación desde los asientos de los espectadores de la arena, envió su voz a través del drake de Nokuto. Solo habían terminado de evitar que Gigas se moviera, la situación aún continuaba siendo una en la que no podían bajar la guardia. En cuanto a reaccionar contra varios otros peligros que estaban ocurriendo al mismo tiempo, solo podía dejarlo en manos de otras personas. Cierto. Lux devolvió una pequeña voz y miró hacia abajo. Y entonces, Gigas estaba empezando a emitir un extraño sonido de vibración que podría ser para derretir los puntos congelados del brazo. Lux y Lisa aterrizaron juntos en el hombro de ese Gigas. Los 2 hombros gigantes a ambos lados de la cabeza eran cada uno como la cubierta de un barco de guerra, cumpliendo el rol de espacioso punto de apoyo que era varias veces más grande. Allí, Ayes vistiendo a Nidog y la silueta de otra chica estaban de pie. Lisa-sama. Lo sé. Me enfrentaré a ese estratega diabólico. Cumple con tu deber como el antiguo príncipe imperial, contra la llamada súbdita leal que nos molestó. Lisa solo dijo eso e hizo que su Tiamat se deslizara, avanzando hacia Ayes. Y luego, Lisa giró sus pupilas carmesíes que eran afiladas como la espada apuntando directamente a Ayes y apuntó con su sword device hacia adelante. No podré preguntarte después de golpearte, así que te lo preguntaré con anticipación. ¿Cuál es tu verdadera identidad y tu objetivo? ¿Es autoridad, dinero o algún tipo de honor o algo así? ¿Cuál es el punto al preguntarme eso? Una princesa sustituta como tú que fue colocada solo como el reemplazo de alguien. Después de saber la respuesta, ¿qué vas a hacer? Ayes bromeó al responder a esa pregunta y respondió con una sonrisa burlona.
Estoy preguntando exactamente por qué soy una sustituta. Pero, fue como si Lisa no se hubiera sacudido o vacilado en absoluto, le dijo Hayes con calma. De alguna manera entiendo de ti. Seguramente tú y yo somos completamente opuestos, o quizás personas mutuamente similares. ¿Qué? Lisa continuó empujando sus palabras hacia el fruncido Hayes. Fui jugueteada por el destino, cada vez que la silla en la que estaba sentada cambió, y me volví incapaz de entender cuál era mi verdadero yo. Una vez fui abandonada por mi padre, un gran hombre, y decidí traicionar al nuevo imperio, así que me pregunté si alguien como yo tenía la calificación para sentarse en el asiento de la princesa. Pero tú eres todo lo contrario. Como no puedes demostrar tu verdadera identidad y posición a nadie, estás intentando mostrar tu privilegio, toda esa habilidad y tesoros tuyos a propósito. Controlar a Ragnarok y arrastrar esta ruina aquí también es así. Al hacer esto, quieres demostrar que eres una existencia con algo, una raza humana con un gran poder que superó con creces a la gente de este mundo. Tú eres alguien en el puesto que está motivado por la obsesión de que debe demostrarlo continuamente. Lisa afirmó eso y miró a Hayes con un agudo destello de ojo. Es por eso que te estoy preguntando justo como lo deseaste. De esta manera, ¿quién diablos eres tú? ¿Tienes alguna queja, estúpido idiota? Instantáneamente, el semblante de Hayes, que hasta ahora mostraba una sonrisa que parecía pegada allí, cambió. Apretó fuertemente los dientes, y luego Nidhogg, que llevaba, preparó su arma. Bien, entonces. Te diré mi verdadera identidad cuando aplaste a este país y sea hora de llevar a cabo tu ejecución. El Nidhogg de Hayes se disparó y blandió la espada de 2 hojas que tenía una hoja que se extendía desde ambos extremos de su mango. Las luces carmesí y gris se cruzaron y comenzó la batalla. Parte 13. Una batalla entre compañeros Dragri divinos había comenzado en el hombro derecho de Gigas. En el lado opuesto, una chica estaba de pie en la terraza. He estado esperando, Haruhi-sama. La chica vestida de negro mostró una sonrisa llena de profundo afecto y se inclinó elegantemente. El último sirviente que juró con ese cuerpo la restauración del antiguo imperio, la daga asesina del imperio, Kirihime Yoruka. Parece que varias cosas sucedieron ahora, ¿no? Esa princesa también lo dijo, algo sobre el drag ride de alguien siendo manipulado. Haruhi-sama, ¿sospechas de mí? No, eso no fue cosa tuya. Luke sacudió su cabeza hacia la pregunta de Yoruka y lo declaró. El drag ride divino que ella controlaba, Yato no Kami. Su vestimenta divina, Spell Code. Ciertamente hubo un momento en que Luke sospechaba de ella debido a esa habilidad. Pero, había algo que notó al hablar con Yoruka varias veces. Los principios de esta chica eran no jugar con ese tipo de trucos. Lo que sucedió fue muy probablemente el plan de Hayes. Era una trampa para provocar e incitar al ducado de Wanaim, que tenía rencor contra el antiguo imperio, haciéndolos apuntar a los miembros del nuevo imperio que incluía a Lux, y al mismo tiempo hacer que Lux y otros dudaran de Yoruka como la perpetradora para hacerlos luchar entre sí. Pero si ese es el caso, esto es un poco extraño, ¿no? Entonces, ¿por qué Haruhi-sama aparece frente a mí? No es la primera prioridad de Haruhi-sama vencer a este Gigas primero, lo cual puedes hacer ignorando esta batalla insignificante en mi contra. Yoruka inclinó su cabeza ligeramente y preguntó maravillada. Eso no lo puedo hacer, Lux respondió con una cara tranquila mientras lentamente iba acortando la distancia entre ellos. Contigo, el más fuerte en este lugar, esperando aquí, no podré pasar, incluso si te evito. Además creo que seguramente hay una razón para que pelee contigo. Yoruka no le respondió nada a Lux, que murmuró eso con calma. Ella solo estaba profundizando su sonrisa. Sin derrotar a Yoruka, Lux no sería capaz de romper el camino hasta la parte más profunda de Gigas. Pero, Lux por sí mismo tenía su propio pensamiento que difería de ese objetivo. Otros podrían reírse si escucharan su razón, pero, quería salvar a Yoruka. Ella estaba controlada por el antiguo imperio, intercambió un contrato con el emperador, e incluso ahora ella se adhirió a él, atada por esa maldición. Erosiona, el dragón serpentino de la masacre, que es la personificación del mal augurio. Ejerce la autoridad del dios no adorado, Yato no Kami. Justo después de que Lux habló,
Yoruka también sacó su Sword Device y convocó a Yato no Kami. El Drag Ride de color negro estaba revestido con la majestuosidad de una espada, digna de su nombre. Inmediatamente se dividió en innumerables partes y se transformó en una armadura que cubría el cuerpo de Yoruka. Te agradezco, Haruhi-sama. Entonces, será una descortesía si te hago esperar más que esto. Yoruka declaró con una sonrisa y tomó una posición con su blade tipo katana. Al mismo tiempo, Lux también sostuvo en alto su Chaos Brand. Aquí voy, Yoruka. Sí. Al mismo tiempo, con esa voz, el Bahamut de Lux pateó el hombro de Gigas que se convirtió en el piso y se disparó. El tiempo de gasto restante del límite de operación de Bahamut era de aproximadamente 9 minutos. Si la suposición de Lux no estuviera equivocada, consumiría 7 minutos aquí. La cortina de ese combate mortal había sido cortada y caía. Parte 14. En el otro lado, dentro de la arena que era ruidosa de ser testigo de los Drag Knights que detenían la invasión de Gigas, ocurrió algo inusual. Grife, quien se estrelló contra la pared exterior y dejó de moverse, se despertó, y además, los miembros de la selección del Ducado de Wannheim que llevaban cada uno sus Drag Rides descendieron al centro del ring. ¿Qué están haciendo todos los habitantes del Ducado de Wannheim? El último encuentro de Al Dragon Battle ya ha terminado, ahora mismo se está imponiendo un estado de alerta máxima. Por favor, dense prisa y evacúen de, guión. El oficial del nuevo imperio que actuó como comentarista llamó nerviosamente, pero se detuvo. Sintió la inusual hostilidad de los Drag Knights de los miembros de la selección allí. Es desafortunado con el encuentro, pero es la victoria de su lado. Pero, el caso en que un miembro nuestro fue atacado en la posada, y el caso en el que la princesa de nuestro país casi fue asesinada en el encuentro anterior a este. Con respecto a estos dos ataques contra nuestro país, no reconocemos la explicación que su país nos está dando. Una chica que llevaba un WYRM lo declaró con voz fría y miró al oficial del nuevo imperio. Esto no es una amenaza o una venganza. Es su lado quien hizo un movimiento primero. Su excelencia nos dijo que descubriéramos al perpetrador de este incidente. Eso es. La oficina gubernamental del nuevo imperio y las fuerzas armadas del nuevo imperio no estaban en condiciones de actuar porque estaban enfrentando los peligros que estaban ocurriendo simultáneamente en la actualidad, pero ese razonamiento no los atravesaría. Bueno, así es como es. El líder de los miembros de la selección, Grife, declaró mientras preparaba su Sword Device. El duque-sama de nuestro país ya está enojado. Como dije antes, recibimos un pedido independientemente del resultado de esta Al Dragon Battle. Tenemos la orden de someter a los cónsules de su país y hacerlos asumir la responsabilidad. Y así, primero vamos a preguntarte, sí. La mujer oficial del nuevo imperio que entendió el punto de una espada que apuntaba hacia ella flaqueó espontáneamente, fue en ese momento, guión. Asterisco van, asterisco un sonido agudo que perforó el aire acompañó un rayo de luz que recorría el aire. Esa bala de aire frío fue disparada apuntando a la espada. Grife sacó su espada justo antes de que la bala impactara y él la esquivó. La bala de luz impactó contra el rin de piedra y el lugar que fue golpeado instantáneamente se congeló. Pueden esperar un poco para la investigación del incidente. Incluso si se les dice eso, no parece que todos estén en un estado que escuchen, no es así. Junto con esa voz, Crucifer equipada con Fafnir estaba bajando al centro del ring. Es realmente interesante que incluso alguien externo como tú salga, pero es mejor parar ahora, ¿no? Estoy de acuerdo con eso. Yo tampoco quiero hacer una pelea sin sentido después de todo. Porque ahora mismo hay un enemigo cerca, lo que es más, está más cerca de lo que crees. Crucifer acarició tranquilamente su cabello y habló suavemente. Su mirada estaba captando lo que estaba muy atrás de Grife, en la figura de Gigas. Lux aseguró la victoria en el último encuentro de Al Dragon Battle, pero el ataque que golpeó a Grife fue superficial. Hubo una posibilidad de que el Ducado de Wannheim sospechara que el nuevo imperio como el autor intelectual del incidente de intento de asesinato de esta vez actuaría directamente con la fuerza. Seguramente el ejército rebelde y los subordinados de Aye se aprovecharían de tal conmoción y caos. Por lo tanto,
Lux dio instrucciones a Crucifer para detener eso. Es desafortunado, pero no podemos hacer eso. Incluso yo tengo una pelea de la que no puedo retroceder. Si también eres alguien de la familia militar, entonces lo entiendes, ¿no? Eso es lo que es esto. Pero, Grife no se movió ni siquiera una pulgada y preparó su armamento especial, la tal Blade. En respuesta, Crucifer también reaccionó dirigiendo sus ojos compuestos habituales hacia el oponente. Yo lo entiendo. Yo tampoco puedo perder aquí después de que me haya confiado este lugar. Esa es una buena resolución, lástima que seas una mujer. Estás diciendo algo extraño en este momento. Cuando comienza la batalla, es la mujer la que está más decidida, ¿sabes? Justo después de que Crucifer respondió así, Cuélebre se movió de repente. Se acercó con una velocidad poderosa que incluso los ojos no podían seguir como una sola bala. En ese momento Crucifer también llevó a cabo su acto de interceptación. Grife hizo un corte siguiendo una trayectoria peculiar, como dibujando una espiral con su blade que se transformó en forma de látigo. Crucifer ignoró eso usando su defensa automática del Autos Shield de Fafnir mientras apretaba el gatillo de su freezing cañón a corto alcance. La bala helada golpeó la muñeca del brazo derecho que sostenía Blade. La táctica y el ataque, que estaban llenos de cierta victoria, se cruzaron en ese lugar y la luz se dispersó. Parte 15. ¿Qué está pasando? ¿Qué deberíamos hacer con la ruina Gigas? ¿Qué pasó con el ejército mixto estacionado en la fortaleza escondida? Por otro lado, se abrió una tensa conferencia de guerra en la sala de conferencias del castillo y muchos gritos furiosos volaron alrededor. Los Drag Knights que los militares del nuevo imperio y los 4 grandes nobles reunieron. Casi todos ellos, 600 Drag Knights, cayeron en el plan de Ayes y se dispersaron, más de la mitad fueron aniquilados y el resto se vio obligado a retirarse. Además, los Drag Knights estacionados en el noreste para monitorear el área y los exploradores no avisaron de Gigas, por lo que es tarde para tratar con ellos. Los Drag Knights dispersos fueron aplastados rápidamente y tomaron vuelo. El cambio radical y grande en la situación en que se hizo demasiado, el segundo y el tercer plan de defensa que estaban preparados eran inútiles y cayeron en una especie de estado confuso. Confirma la situación. ¿Qué pasa con la fuerza allí? ¿Cuántos Drag Knights restantes pueden luchar? La mitad de la fuerza de Lord Diaesti está rescatando a la gente y defendiendo el bloque circundante, dices. Si tienen ese tipo de tiempo libre, diles que vayan a reprimir al enemigo. ¿Qué van a hacer si el enemigo llega hasta el castillo? La seguridad de su majestad es la número 1. Los restantes señores de estado alzaron la voz bruscamente mientras jadeaban. En medio de eso, de repente una voz vino de al lado de la habitación. ¡Qué feo! Entonces cualquier figura de autoridad es lo mismo cuando están acorralados. Detente. Esta habitación es, Guja. Don. Asterisco 2 guardias de palacio volaron a través de la puerta de la sala de conferencias desde la onda de choque de Howling Roar. ¿Qué está pasando? Después de que gritaran los cónsules en pánico, 3 Drag Knights estaban parados uno al lado del otro de la puerta rota. En el frente había una chica con rasgo de piel morena con un Beblo Od Wyvern Senie. Y justo detrás de ella había un hombre con un Beblo Od WYRM, Egnid, y una niña usando un Beblo Od Drake, Kirli. Ambos estaban acompañando a Senie. Los subordinados directos de Ayes, los 3 Drag Knights que se llamaban Cerberus. Ustedes bastardos, ¿quiénes son? En el momento en que uno de los cónsules levantó la voz, varios disparos de luz y sonido de destrucción resonaron dentro de la sala de conferencias, alejando varios escritorios, floreros y documentos. El disparo de Brett Gunn desde el Beblo Od Wyvern de Senie amenazó a todos los allí presentes. Todos ustedes no tienen derecho a preguntar nada. Simplemente respondan la pregunta con sinceridad. Senie dirigió una mirada fría a los cónsules mudos y rápidamente se los dijo. ¿Dónde están ustedes escondiendo la gran fuerza que trajeron de la Academia Crossfield? ¿De qué estás hablando? Varios cónsules palidecieron ante la pregunta de Senie y respondieron así. Senie, quien vio eso, apuntó su arma a la cabeza del cónsul mientras sonreía. Ya veo, una resolución espléndida. Si tal vez realmente no lo sabes,
le preguntaré a alguien que definitivamente lo sepa. ¿Dónde está la reina? Eso es. Cuando uno de los cónsules vacilaba para hablar, los dedos del Beblo Odd Wyvern que Senie estaba controlando tocaron el gatillo de Brett Gunn. Pero en ese instante, un territorio de tenue luz se extendió dentro de la sala de conferencias y el espacio restante. Senie reflexivamente saltó detrás. Justo después de eso apareció una chica vestida con armadura junto con 7 halos de color. En el pasado, cuando Senie se infiltró como espía en la academia, ella idolatraba a esta chica como a una hermana mayor, una hija de uno de los 4 grandes nobles. Celistia Ralgris, era su figura. Celistia. ¿Por qué estás aquí? Para devolver mi deuda, no, para asumir la responsabilidad. Dijo Celis mientras dirigía un agudo brillo de ojos hacia la desconcertada Senie. En el pasado, no sabía nada de ti aunque intentaba entenderte. Es por eso que resolveré esto ahora mismo. Fue una reunión con la chica que la traicionó. Sin embargo, a diferencia del pasado, ahora incluso cuando Senie miraba esa figura, no había más dudas dentro de Celis. La conciencia de Celis estaba agudamente afilada como la punta de una lanza, su cuerpo estaba revestido en una atmósfera distante. La postura de Celis, que fue pulida hasta el límite máximo de la acumulación de entrenamiento constante y diligente, no tuvo ni la más mínima apertura. Senie, quien debería saber acerca de la fuerza de Celis al permanecer más cerca de ella que cualquier otra persona, sonrió sin temor. Es la instigación de ese príncipe arruinado. Eso está bien, te lo mostraré. El poder que obtuve, se lo mostraré a grupos de nobles como ustedes, bastardos que pasaron por un estilo de vida tibio todo este tiempo. Senie condujo su Beblo Odd Wyvern y atacó a Celis con una acción rápida. Cuando Celis bloqueó eso con su Lightning Lance, Egnid y Kirill comenzaron a disparar. Parte 16. Nosotros también finalmente terminamos de reorganizar nuestra formación aquí, maldito Lux, me hizo pasar por este tipo de problemas. En el otro lado, frente a la calle que conectaba con el castillo y la arena, el comandante supremo del ejército rebelde Ragreed y sus subordinados se reunieron. Había un total de 50 Drag Knights, sus armaduras estaban teñidas de gris que simbolizaba el antiguo imperio. Además, en el cielo sobre ellos había alrededor de 30 Ibis de tipo volador que poseían alas. Ese tipo preparando un falso Bahamut fue un error de cálculo, pero es conveniente si él está peleando con gigas. De esa manera no habrá problemas ni enemistades en nuestro camino para obtener este castillo. Ragreed sofocó su risa y levantó la espada de su ex-wyvern en alto. Aquí vamos. Desde aquí estamos asaltando el castillo. Esta vez estamos recuperando la gloria del Imperio Arcadia de la mano de esos ladrones. ¡Oh, oh, 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 oh! Sus subordinados, el ejército rebelde, devolvieron en respuesta un grito de guerra. El camino al castillo había sido evacuado con las personas llevadas al refugio. Ya no había más guardias allí. Si Ragreed hacía que los Ebaís restantes y la fuerza del ejército rebelde cargaran, el castillo caería fácilmente. Finalmente puedo convertirme en el emperador de este país. Ragreed alzó una voz ronca por la excitación. Voló su ex-wyvern y justo después de eso *Gaun, hubo un sonido que cortó el aire de algo que barría bruscamente hacia los lados. Ataque de Dragride enemigo confirmado, movimiento defensivo activado. La voz robótica de Elfajura resonó y una barrera se desplegó con fuerza. La barrera desvió 3 daggers acercándose desde el frente, pero un plianchor que se disparó con una demora se partió hacia arriba y hacia abajo como la mandíbula de una serpiente, golpeando el hombro del ex-wyvern. No. Cuando Ragreed, sorprendido por el ataque sorpresa, bajó la mirada hacia él, vio un gran Dragride morado. Pilfi, quien conducía un Dragride divino Taifún, pareció interceptar a Ragreed. Señal enemiga confirmada, advirtiendo 2 Dragrides que son un Dragride divino Taifún, así como un Drag que aparecieron. ¿Qué? Ragreed entendió la situación de lo que Elfajura señaló, pero Pilfi no le dio tiempo para reaccionar. Con gran velocidad, echó hacia atrás el cable que disparó desde la armadura de su brazo izquierdo y tiró del ex-wyvern hasta que estuvo frente a ella. Al mismo tiempo,
Ella hizo que el robusto brazo derecho de su Drag Ride, que ya estaba en posición, zumbara en energía, y ese derechazo golpeó directamente. Fue un cierto ataque de muerte desde un contraataque forzado después de que fue atraído por el pile anchor. Aunque el Drag Ride era un ex-Wyvern de propósito general reforzado, esa fuerza se rompió fácilmente a través de la barrera y debería haber roto la armadura y el Force Core, pero el recubrimiento defensivo y éxito del cambio de trayectoria. El ex-Wyvern de Ragreed, que fue golpeado por eso, fue enviado volando muy lejos hacia atrás, pero corrigió su posición en el aire y aterrizó. En el momento en que aterrizó el ataque de Pilfi, los polvos de luz brillaron intensamente en la superficie del ex-Wyvern. Ese fue exactamente el poder del clon de Autómata, el Fajura, que se convirtió en la forma de innumerables máquinas minúsculas y se fusionó con el ex-Wyvern.